Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. De nuevo hacemos toque de base en la antropología social. Ahora nuestro foco de estudio será el ser humano en el planeta Tierra. Espero poder llevar a buen puerto este pequeño análisis. Podemos comenzar con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cuánto de lo que ustedes son realmente nació con ustedes? Pensemos en algo concreto. Nadie nació hablando español. Nadie nació sabiendo utilizar cuchillo y tenedor. Nadie nació sabiendo que debía levantar la mano antes de hablar en un salón de clases, que no debía salir desnudo a la calle o a cualquier lugar, que había que felicitar a alguien el día de su cumpleaños, o que cierto pedazo de papel con la imagen de Benito Juárez podía intercambiarse por una comida. Todo eso lo aprendimos. Y sin embargo, después de aprenderlo durante años, ocurre algo muy curioso. Dejamos de percibirlo como aprendizaje y comenzamos a sentir que simplemente, pues así son las cosas. Ahí encontramos uno de los puntos de partida más interesantes de la antropología social. El ser humano nace con una determinada constitución biológica, pero se convierte en la persona que conocemos dentro de una sociedad y mediante una cultura. Ortega y Gasset lo expresó de una manera extraordinariamente sencilla. Yo soy yo y mi circunstancia. La frase es muy breve, pero antropológicamente es enorme. Porque significa que yo soy yo, claro, pero también soy el idioma que aprendí, la familia en la que crecí, los alimentos que conocí, la música que escuché, las reglas que me enseñaron, la ciudad en la que viví, las oportunidades que tuve, etcétera, etcétera. Incluso cuando decidimos ser diferentes de nuestra sociedad sigue formando parte de la conversación. Pensemos en alguien que dice, yo no quiero vivir como vivieron mis padres. Perfecto, pero observen la paradoja. Sus padres siguen funcionando como punto de referencia para decidir cómo no quiere vivir. La sociedad está presente incluso en la oposición a ella. Por eso, cuando hablamos de hombre, cultura y sociedad, no estamos hablando de tres objetos separados. Bueno, modifiquemos un poco. No digamos hombre, hagámoslo extensivo, inclusivo, persona. Eventualmente encontramos a esta, posteriormente alguien añade la cultura y finalmente se le introduce en la sociedad. Desde que nacemos, las tres dimensiones comienzan a relacionarse. Podríamos imaginarlo de esta manera. La biología nos entrega posibilidades. La cultura les otorga significados. La sociedad crea escenarios donde esos significados se comparten, se reproducen, se discuten y también se transforman. Tomemos algo tan biológico como comer. A ver, todos necesitamos alimentarnos. Hasta allí es estrictamente biológico. Pero la naturaleza no nos dice que desayunemos huevos, cereal, chilaquiles o cochinita. Tampoco establece a qué hora debemos desayunar, ni determina que algunos animales sean alimentos y otros mascotas. A ver, ¿por qué un cerdo puede parecernos perfectamente apropiado para una comida, mientras que la idea de cocinar un perro nos provoca rechazo? Ya está pasando en Corea del Sur, están desterrando una tradición centenaria al menos. La respuesta no está solamente en la biología, está en la cultura. Más todavía, no solamente aprendemos qué comer, sino cómo hacerlo. En algunos contextos podemos encontrar cubiertos, en otros palillos, en otros se come con las manos.
En unas culturas, eructar después de comer puede interpretarse de determinada manera, en otras sería considerado una terrible falta de educación. Entonces aparece una lección antropológica elemental. Necesitar comer es humano. Decidir qué es comida es algo cultural. Podemos hacer el mismo ejercicio con prácticamente todo. Todos necesitamos protegernos del clima, pero nadie nace sabiendo que un traje y una corbata representan formalidad. A ver, todos poseemos una sexualidad, pero las sociedades establecen reglas distintas sobre el cortejo, el matrimonio, la familia y las relaciones. Todos morimos, pero ninguna ley biológica determina si debemos enterrar, cremar, momificar o realizar ceremonias religiosas alrededor de un cadáver. La muerte es biológica, el funeral es cultural. Y esto nos permite comprender qué es cultura sin pensar solamente en museos, libros, conciertos o personas muy educadas. En antropología, una persona no tiene más cultura porque haya leído a Shakespeare. Todos tenemos cultura. La cultura incluye conocimientos, creencias, hábitos, símbolos, valores, normas y formas de interpretar la realidad que aprendimos como integrantes de determinados grupos sociales. Clifford Geertz utilizó una imagen muy hermosa al describir al ser humano como un animal suspendido en redes de significación que él mismo ha tejido. Esta metáfora nos ayuda muchísimo. Vivimos rodeados de significados. Un anillo puede ser apenas unos gramos de metal, pero un anillo de matrimonio puede representar compromiso, historia, familia, amor, conflicto, promesa o incluso una separación dolorosa. Una bandera es un cacho de tela, pero intenten quemar una bandera frente a un grupo de personas que la consideran símbolo de su identidad nacional y ahí descubriremos inmediatamente que los objetos no son solamente objetos. Los seres humanos les colocamos significado y después reaccionamos frente al significado, no solamente frente al objeto. Por eso podemos hacer un experimento curioso. Saquen imaginariamente un billete de 500 pesos. Materialmente, ese billete no vale 500 pesos. No contiene 500 pesos de papel, tinta y fibras, para nada. Vale 500 pesos porque existe una sociedad entera dispuesta a reconocer ese significado. El dinero funciona porque compartimos una creencia colectiva sobre su valor. Lo mismo ocurre con muchas instituciones. Una universidad existe porque colectivamente reconocemos profesores, estudiantes, títulos, evaluaciones, autoridades, reglas y determinados conocimientos. Una frontera existe porque sociedades y estados reconocen una línea. Un matrimonio existe jurídicamente porque una comunidad política reconoce consecuencias a determinada unión. Una presidencia existe porque hemos construido instituciones que reconocen que determinada persona puede ejercer ciertas facultades. La antropología, entonces, nos muestra algo fascinante. Los seres humanos vivimos simultáneamente en un mundo físico y en un mundo de significados. Y buena parte de aquello que gobierna nuestras vidas pertenece al segundo. Aquí podemos preguntarnos, ¿la sociedad crea al individuo o el individuo crea a la sociedad? La respuesta más interesante probablemente sea ambos. La sociedad existía antes de nosotros,
Cuando nacimos ya había un idioma, leyes, escuelas, religiones, canciones, equipos de fútbol, monedas, apellidos, fronteras, qué sé yo. Llegamos a una obra de teatro que ya había comenzado. Nos entregaron un personaje y un libreto inicial, pero eso no significa que tengamos que representarlo exactamente como nos fue entregado. Podemos modificarlo, podemos cuestionar las reglas, podemos inventar palabras, cambiar instituciones, desobedecer expectativas, transformar las relaciones familiares, impugnar discriminaciones o incluso, como sucede, construir nuevas identidades. Y después, las generaciones siguientes encontrarán una sociedad distinta debido, entre otras cosas, a las decisiones tomadas por quienes vivieron antes. Por eso la relación individuo-sociedad nunca es completamente estática. La sociedad nos forma y nosotros simultáneamente reformamos la sociedad. Pensemos en algo tan cotidiano como el teléfono celular. Hace 30 años era perfectamente normal que alguien saliera de su casa y permaneciera incomunicado durante horas. Hoy una persona puede mandar un mensaje: ¿qué hubo? ¿Dónde estás? Y si pasan 20 minutos sin respuesta, comenzar a preguntarse también qué ocurrió. Lo cierto es que la tecnología cambió, pero también cambiaron nuestras expectativas culturales sobre disponibilidad, intimidad y comunicación. Hace unas décadas no existía el problema social de dejar a alguien en visto. Hoy todos entendemos perfectamente el drama, y ese pequeño ejemplo muestra algo fundamental. La cultura no es una pieza de museo, está viva. Se transforma, se mezcla, discute consigo misma, recibe influencias, abandona prácticas, recupera otras, intenta nuevas. Por eso debemos tener cuidado cuando escuchamos expresiones como "eso no pertenece a nuestra cultura". La pregunta antropológica inmediatamente sería: ¿a cuál cultura? ¿En qué momento histórico? ¿Según quién? ¿Según tú? ¿Según los demás? Porque ninguna sociedad ha permanecido congelada. El español que estamos hablando ahora mismo es producto de siglos y siglos de intercambios, conquistas, migraciones y transformaciones. Palabras que consideramos perfectamente mexicanas provienen del náhuatl, del maya, del árabe, del francés, inglés, latín y muchas otras lenguas. Chocolate, aguacate, tomate, chile. Nuestra lengua cotidiana ya constituye una pequeña arqueología de encuentros culturales. Entonces aparece el segundo gran problema. Si todos somos humanos, ¿por qué somos tan diferentes? Aquí entra la idea del ser humano diversificado. La expresión puede prestarse a una confusión. No significa que existen diferentes grados de humanidad. Precisamente significa lo contrario. Existe una humanidad compartida que se expresa mediante una diversidad extraordinaria de experiencias culturales. Un recién nacido podría haber nacido prácticamente en cualquier sociedad humana. Dependiendo del lugar donde creciera, podría aprender mandarín, español, rarámuri, maya, náhuatl o incluso francés. Podría acostumbrarse a comer con cubiertos o con palillos. Podría crecer dentro de una familia católica, musulmana, budista, zoroástrica, atea o vinculada a alguna tradición indígena. Podría considerar perfectamente normales costumbres que, desde nuestra experiencia, resultarían extrañas o incluso repudiables. Esto nos recuerda que muchas cosas que confundimos con naturaleza humana son en realidad una posibilidad cultural entre muchas. Franz Boas fue crucial para esta transformación de la antropología.
Durante el siglo XIX existieron perspectivas que ordenaban a las sociedades en escalas imaginarias de progreso, primitivas, bárbaras, civilizadas. Curiosamente, quienes construían esas escalas acostumbraban colocar a su propia civilización en la parte superior. Pero qué casualidad, ¿no crees? Boas cuestionó esta manera de pensar. Propuso que una cultura debía comprenderse atendiendo su propia historia, su propio contexto, su propio desarrollo. Aquello abrió la puerta al llamado relativismo cultural. Y aquí hay que detenerse porque este concepto puede convertirse fácilmente en una caricatura. El relativismo cultural no significa, ay, todo está permitido, mucho menos, como pertenece a otra cultura, no puedo cuestionar absolutamente nada. Significa primero una actitud metodológica. Antes de juzgar, antes de cuestionar una práctica con las categorías de mi cultura, debo permitirme, debo intentar comprender qué significa dentro de la cultura donde ocurre. Y esto, queridos amigos, queridas amigas, es mucho más difícil de lo que parece. Porque todos tenemos una tendencia a utilizar nuestra propia experiencia como regla. De hecho, a eso le hemos llamado etnocentrismo. Esta palabrita aparece cuando dejamos de pensar, yo hago las cosas de esta manera, y comenzamos a pensar, esta es la manera correcta en que una persona normal hace las cosas. ¿Se dan cuenta? La diferencia es enorme. Imaginemos que una persona dice, ¡Osh, qué raro que coman eso! La antropología responde, ¿raro? ¿Raro comparado con qué? ¡Ash, qué extraña forma de vestirse! ¿Extraña para quién? ¡Ash, es que ellos tienen unas costumbres muy peculiares! Y probablemente ellos estarían pensando exactamente lo mismo de ti, ¿no crees? Por eso Ruth Benedict insistía en que la antropología debía ayudarnos a comprender la diversidad de las posibilidades humanas. Pero el ser humano diversificado no existe únicamente cuando comparamos países. No tenemos que viajar a Mongolia para encontrar diversidad. Puede estar sentada junto a ti, en ese mismo escritorio, en la mesa, en el cine. Puede estar a unos cuantos centímetros de tu familia, de tus amigos. Dentro de una misma ciudad existen diferencias generacionales, económicas, religiosas, lingüísticas, educativas, profesionales y familiares. Pensemos en una familia durante la cena. La abuela utiliza Facebook. Los papás andan revisando estados y mandando mensajes en WhatsApp. La hija actualizando historias en Instagram. El hijo scrolleando, empujando reels de TikTok. Todos están en la misma casa, pero probablemente no habitan exactamente el mismo universo cultural digital. Pregunten a 3 generaciones qué significa tener éxito. Tal vez obtengan 3 respuestas diferentes. Pregunten qué significa matrimonio, o privacidad, o autoridad. Pregunten qué significa trabajo, compromiso. La diversidad cultural también ocurre entre generaciones de una misma familia. Pierre Bourdieu ayuda a comprender otra dimensión mediante el concepto de hábitus. Esta palabra consiste en aquellas disposiciones aprendidas que orientan a nuestra manera de percibir y actuar. ¿La recuerdan? Ya fue parte de otro video. Dicho sin complicaciones, el hábitus es algo parecido a la sociedad que llevamos puesta sin darnos cuenta. Cómo hablamos, cómo nos sentamos,
¿Qué consideramos elegante? ¿Cómo reaccionamos frente a una autoridad? ¿Qué pensamos que es una buena carrera, una buena familia, una buena colonia? ¿Qué lugares sentimos que nos pertenecen y en cuáles sentimos que estamos simplemente fuera de lugar? Por eso, estudiar la diversidad no consiste únicamente en celebrar que todos somos diferentes. También requiere preguntar qué consecuencias producen esas diferencias dentro de nuestra comunidad. Porque diferencia y desigualdad no son lo mismo. Tener una lengua distinta es diferencia. Que por hablarla una persona tenga menos posibilidades de recibir educación, justicia o atención sanitaria adecuada, bueno, eso es desigualdad. Tener una tradición cultural diferente es diversidad. Que esa tradición provoque discriminación, eso es otra cosa. La antropología social tiene que mirar ambas dimensiones. Y créanme, México ofrece un ejemplo extraordinario. El Censo de Población y Vivienda del 2020, mencionaba en otro video, registró poco más de 7 millones de personas de 3 años y más que hablaban alguna lengua indígena. Además, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática eh, distingue entre aquellos que son hablantes de una lengua indígena y aquellos que se reconocen como tal, como personas de algún pueblo originario. La identidad no solo se reduce al idioma. Hay algunos países que sí lo hacen para poder vincularte o incluirte jurídicamente a una comunidad indígena, exigen que compartas ciertos códigos culturales, entre ellos y muy importante el idioma. El hecho de que la identidad no se reduzca al idioma o a las festividades o a otros elementos valiosos es importantísimo, porque imaginemos a una persona que se reconoce maya, participa en prácticas comunitarias, pertenece a una familia maya y mantiene esa identidad, pero ya no habla la lengua, o habla la lengua pero ya no festeja sus principales celebraciones. ¿Esto la hace menos maya? ¿Dejó de serlo? Si contestamos automáticamente que sí, la verdad es que estamos reduciendo una identidad complejísima a una sola característica. Y las identidades no funcionan como formularios donde marcamos una casilla. Podemos ser simultáneamente mexicanos, integrantes de una región, miembros de una familia, profesionistas, estudiantes, creyentes o no creyentes, aficionados a determinados equipos, integrantes de una generación y adicionalmente muchas cosas más. La identidad humana es plural, somos muchas cosas al mismo tiempo. Y además, esto es contextual. Alguien puede sentirse profundamente mexicano cuando se encuentra en Europa y profundamente chihuahuense, poblano, norteño, yucateco, oaxaqueño o incluso veracruzano cuando se encuentra en alguna otra entidad federativa dentro de nuestra propia república. No cambió de persona, cambió el contraste. Y la identidad funciona muchas veces en relación con otros. Aquí llegamos a uno de los grandes retos contemporáneos. Ya no basta con reconocer que existe diversidad. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo vivimos dentro de ella? Y eso nos conduce a la sociointerculturalidad. Antes conviene distinguir tres conceptos. 1. Diversidad significa que existen diferencias. 2. Multiculturalidad significa, en términos generales, que distintas culturas o grupos coexisten dentro de un mismo espacio social. Interculturalidad implica interacción. Parece una diferencia pequeña, pero no lo es. Imaginemos un edificio. En el departamento 1 vive una familia mexicana. En el 2, una familia coreana. En el 3, una familia venezolana. En el 4, una familia francesa. Y todos viven allí desde hace 10 años. Nunca se hablan,
A ver, tenemos diversidad. Podemos hablar de coexistencia multicultural, pero difícilmente tenemos una experiencia intercultural profunda. Ahora, supongamos que comienzan a conocerse, compartir historias, resolver problemas comunes del edificio, aprender algunas expresiones lingüísticas, negociar diferencias y modificar algunas prácticas para facilitar la convivencia. Ahí comienza ya algo distinto. La interculturalidad no es estar juntos, es aprender a vivir juntos desde la diferencia. UNESCO describe el diálogo intercultural como un proceso que busca una comunicación transformadora mediante respeto mutuo, empatía y disposición para considerar perspectivas diferentes. Es decir, interculturalidad no consiste simplemente en tolerar que el otro exista al fondo de la fotografía. No, implica interacción real. Y por eso a mí me parece importante agregar la dimensión socio a la interculturalidad, porque las culturas no conversan flotando en el aire, conversan personas reales dentro de sociedades donde existen desigualdades, instituciones, historias, prejuicios y relaciones de poder. No es lo mismo el encuentro entre dos culturas que poseen condiciones relativamente semejantes que el encuentro entre un grupo dominante y otro que ha sido históricamente discriminado. Pensemos en una situación sencilla. Un hospital recibe a una mujer indígena que habla poco español. El médico habla únicamente español. Podemos decir, bueno, tenemos dos culturas conviviendo. Perfecto. Pero eso no resuelve absolutamente nada. ¿Quién tiene que adaptarse? ¿La paciente debe comprender el lenguaje médico? ¿El hospital debería contar con intérpretes? ¿Las prácticas tradicionales de salud deberían ser escuchadas? ¿Qué sucede si existe una diferencia entre determinada práctica cultural y una indicación médica? ¿Quién posee la autoridad? ¿Quién puede decidir? Ahí la interculturalidad deja de ser una palabra bonita y se convierte en un problema social concreto. Va otro ejemplo. Un niño llega a una escuela hablando una lengua de un pueblo originario. El maestro únicamente habla español. Tenemos diversidad lingüística, pero hay dos posibilidades. La primera es decirle al niño, a ver, chamaco, aquí se habla español, así que adáptate. Y la segunda consiste en preguntarnos, ¿cómo puede una institución educativa reconocer la lengua del estudiante y al mismo tiempo permitirle acceder plenamente a la educación? Esa es una pregunta intercultural. UNESCO ha impulsado precisamente proyectos educativos en México que buscan fortalecer la educación indígena y la enseñanza de la lengua materna mediante estrategias elaboradas con participaciones de docentes, de comunidades, incluso de autoridades. Y aquí aparece otra idea importante. Interculturalidad no significa que todos terminemos pensando igual. Eso se llama asimilación. Si para convivir conmigo necesito que hables exactamente como yo, comas exactamente como yo, creas exactamente lo mismo que yo y abandones aquello que te hace diferente, no hemos construido interculturalidad. Simplemente te incorporé a la fuerza a mi cultura. La interculturalidad verdadera acepta algo bastante más difícil. A ver, podemos compartir una sociedad sin necesitar ser idénticos. Y algo todavía más profundo, podemos permitir que el encuentro con el otro transforme también nuestra propia manera de pensar. Y esto requiere cierta humildad. Es la capacidad de decir, tal vez aquello que yo consideraba universal solamente era una costumbre mía. Por ejemplo, pensemos en la puntualidad. Podemos considerar que llegar a una hora determinada es una obligación casi matemática, pero distintas sociedades mantienen relaciones culturales diferentes con el tiempo. Eso no significa que los horarios institucionales desaparezcan. Significa comprender que incluso conceptos aparentemente neutrales,
como tiempo, espacio, autoridad, familia, salud o propiedad, poseen dimensiones culturales. La competencia intercultural justamente requiere habilidades como escuchar, reconocer otras perspectivas, adaptarse a desarrollar empatía, a actuar adecuadamente frente a personas con experiencias diferentes. Sobre todo esto, UNESCO destaca, entre otras competencias, el respeto, la autoconciencia, la capacidad de considerar otras personas, la escucha y la humildad cultural. Y necesitamos esas competencias, quizá más que nunca. De acuerdo con Naciones Unidas, en el año 2024 había alrededor de 304 millones de migrantes internacionales en el mundo, casi el doble de los aproximadamente 154 millones registrados en 1990. 304 millones. Detengámonos un momento en la cifra. Cada una de esas personas implica potencialmente un encuentro de mundos, una lengua que llega a otra lengua, una receta que llega a otra cocina, una religión que encuentra otras creencias, una familia que descubre nuevas reglas, una persona que tiene que aprender qué significa normal en otro lugar y una sociedad receptora que también tiene que decidir qué hará con quien llega. ¿Le exigirá desaparecer dentro de la cultura dominante? ¿Lo encerrará simbólicamente en la categoría de extranjero y le aplicará la ley del hielo? ¿Lo convertirá en estereotipo? ¿O construirá formas de convivencia donde las diferencias puedan dialogar? Por eso las migraciones son también fenómenos profundamente antropológicos. No trasladan solamente trabajadores, trasladan memorias, maneras de cocinar, religiones, canciones, idiomas, conocimientos, concepciones familiares y formas de comprender al mundo.